Recordarán que en el estudio de día miércoles dejamos a David en la cueva. Y si mal no recuerdo, les pregunté cuántos años ustedes creían que David tenía para entonces. Voy a decirles algunas cosas que la Biblia sí recalca. De allí ustedes pueden deducir cuántos años debió tener David cuando estaba en la cueva. La Biblia dice que David llegó al trono en Hebrón a los 30 años. Y vaya que este es un dato interesante. Llega a reinar a los 30 años, pero solo sobre Hebrón. Ya les explico luego qué significa solo sobre Hebrón. Luego, 7 años, 6 meses después, toma todo el reino. Así que llega al reino casi a los 40 años de edad. Por eso es que los historiadores dicen que David reinó 40 años. Si suman su periodo de gobierno sobre Hebrón y sobre toda la nación, suman casi los 40 años. ¿Qué más nos dice? También recalca que cuando mató a Goliat era prácticamente un niño, un adolescente. Bueno, esas son las cosas que sí nos dice. Y también debo decirles, enseña además que cuando estuvo en la cueva ya era una especie de capitán en el ejército de Saúl. Dice que capitaneaba a los ejércitos de Saúl, entraba y los sacaba a la guerra. Bien, dicho todo esto, me imagino que todos pueden entonces deducir o sugerir la edad en la que David estuvo en la cueva. ¿Alguien quiere decirnos qué edad tenía en honor a todo lo que he dicho? 25 o 27 años. Pues yo me inclino, 20. Yo creo que debió estar entre los 22 y 25 años. Me resulta demasiado difícil pensar, aunque para Dios no es nada imposible, que antes de los 22 estuviera capitaneando el ejército. También es obvia cierta madurez ya en esta época. Una madurez que difícilmente un adolescente puede alcanzar. Así es que todo me apunta a creer que 22, 25 años por ahí. Sé que se estarán preguntando en este momento, pastor, desde media semana nos trae como tirando cabos sueltos, expectativas o anzuelos respecto a la edad. Exacto, es que lo importante es lo que quiero preguntarles hoy. Entonces, ¿a qué edad fue ungido por Samuel? ¿A qué edad Dios le dijo, serás el rey de Israel? No le dijo serás, le dijo sos el rey de Israel, sos el pastor de mi pueblo, el príncipe de mi pueblo, aquel a quien Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Creo que andaba cerca de los 17 cuando recibió esa unción. ¿Notaron ya lo curioso e interesante? ¿Han atado los cabos sueltos del por qué vengo rayando con la edad? ¿Nadie? Que fue apartado desde un chico. Bueno, la mayor parte de los héroes bíblicos. Exactamente. ¿Cuántos años esperó? Casi 23 años para convertirse en el rey de Israel. Vaya paciencia de chico, Desde los 17 pudo reclamar la promesa de Dios. Me he preguntado desde que descubrí esto, wow, ¿será que David no se creyó nunca del todo la promesa? Fue algo así como Dios es bueno, quizás en un futuro pasa algo, pero ¿cómo puedo yo ser rey de Israel? O simple y sencillamente era un hombre paciente. No tengo esas respuestas en el registro histórico.
Lo que sí puedo aprender desde el principio de este estudio es que la cueva era un tiempo de espera, mientras tanto Dios iba a forjar a David y a sus valientes a través del sufrimiento. Entonces viene otra pregunta importante. ¿Cuántos años estuvieron en la cueva? ¿8? Seguro no menos de 5 años. Si decimos que a los 25 estaba en la cueva, entre 22 y 25, y toma el reino hasta los 30, no menos de 5 años estuvo en ese lugar de sufrimiento. ¿Pueden imaginar vivir en una cueva 5 o 6 años? Incertidumbre, humedad, incomodidad. Wow. ¿Entienden por qué estoy recalcando esto? ¿Alguien quiere aplicarlo? ¿No? Nadie quiere aplicarlo. Cuando terminamos aquí me dicen que sí sabían la respuesta, pero que se pusieron nerviosos y que tenían pena equivocarse. Que yo diría algo. Que tal vez ahora nosotros estamos en nuestra cueva. Lo aplicaste bien. Si nosotros estamos en dicha cueva, apenas llevamos 4 meses y hablamos de desesperación. ¿Saben? Al menos a nosotros nos han dicho que las universidades de Oxford, una en Brasilia y no sé en qué parte también de Europa, además de China, están en la recta final compitiendo por la famosa vacuna, que todo apunta a que principios del 2021 el mundo ya tendrá la supuesta vacuna. Y ni me crean esto como una esperanza, Pero al menos nos han dicho eso. Al menos nos han dicho que los que ya tuvieron la infección, pues su sistema inmune ya los protege. Pero David, ¿qué tenía? Nada, excepto, claro está, la protección de la promesa que Dios le había hecho. Entonces el asunto era creer. Bueno, ¿tengo entonces que sentirme maniatado, desesperado en esta cueva? Si mi mirada está puesta en este planeta, sí, porque, hemos perdido 1 año en nuestra vida productiva. Nos encerrarán 1 año. No podremos crecer. Los colegios dudo mucho que abran. No creo que la industria de la diversión y el entretenimiento abran pronto. ¿Saben? Si nuestra iglesia en 4 meses, y no lo digo como una exageración ni como preocupación, más bien piense en el contexto, debido a que estamos, igual que todo el mundo, en esta circunstancia de muy pocos o casi 0 ingresos, en 4 meses van a ser cerca de $80,000 perdidos. ¿Pueden imaginar las empresas que tienen 200 empleados? ¿Pueden imaginar los cines, los estadios,
los centros comerciales, los restaurantes. No queremos imaginar. ¿Pueden imaginar Las Vegas? Toda una ciudad totalmente detenida. Y sé que algunos están a punto de decir, bueno, pero está bien que esté encerrado. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Solo digo que si nuestra mirada es terrenal, vaya que esto es una tragedia. Pero si nuestra mirada está puesta en la eternidad, yo les preguntaría, ¿qué significa perder 8 meses? Nada. No, mejor aún, preguntémosle a David. David, ¿qué significó para vos perder 8 meses cobijado en esa sucia mazmorra? Él sonreiría y diría, ¿qué dijiste? 8 meses. Yo pasé más de 6 años. Bueno, entonces esto no es algo que debería ocuparnos si nuestra mirada está puesta en la eternidad. El capítulo que hoy vamos a estudiar, el cronista lo empuja rápidamente a seguir en esa línea hacia la eternidad. Ya les dije, él está en busca del linaje mesiánico, del Mesías príncipe. De ahí que está moviendo toda la historia a los detalles que son importantes para él respecto a dicho linaje. ¿Cuál es ahora el punto que le ocupa y que nos ocupará a nosotros? Lo que la Biblia llama la unificación del reino. Sé que para algunos esto es totalmente nuevo, pero esto es lo que yo llamo la época de gloria de la nación hebrea. Vayan al capítulo 12, primer libro de Crónicas. Capítulo 12, primer libro de Crónicas. Recuerde que deben leer completo los capítulos en casa, Por eso es que sábado y domingo no enviamos guías, para que puedan ponerse al día y además estudiar lo que respecta a Jonás, los jóvenes, o lo que respecta a Crónicas, la iglesia en general. Capítulo 12. Dice, verso 1, estos son los que vinieron a David en Ziclag, estando él aún encerrado. Note la ironía de la expresión, estando él aún encerrado. Me encantó porque estaba pensando, aún estando nosotros encerrados. Por causa de Saúl, lo nuestro es por causa de la pandemia. Y eran de los valientes que le ayudaron a él en la guerra. No, estos no son los valientes de David, no se equivoque. Ahora ya son los valientes del ejército de Saúl, es decir, toda la nación. Los valientes de David ya son parte de su equipo. Lo que está diciendo ahora es que poco a poco, en qué sé yo cuántos años, empezaron a sumársele más hombres. Verso 2. Estaban armados de arcos, usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Obviamente la tribu de Benjamín se les unió. Y note que eran hermanos de Saúl, vaya dato curioso. Por cierto, eran muy diestros en la guerra. No, ¿qué he dicho? Eran ambidiestros. Porque dice que usaban ambas manos. Versículo 3, el principal Ayeser, y da un largo listado de esos hombres que empezaron a unírsele. Noten el verso 32, de Isaacar 200, de Zabulón 33, 50,000, de Neftalí en el 34, 1,000 capitanes. De los de Dan dispuestos a pelear 28,000. Paren, sin sumarlos todos, ya tienen una idea de cuántos pudieron ser el ejército de David. No, ya solo Zabulón tenía 50,000, ya lo leímos.
por lo que recién hemos curioseado. No menos de 100,000 hombres era el ejército que se estaba sumando a David. Esto, pregunto, ¿es un ejército respetado hoy día? Sí. Imagínense en ese entonces. Y no solo por su cantidad en números, sino por su cualificación. Diestros para la guerra, hombres valientes. Verso 38, todos hombres de guerra dispuestos para guerrear. Mire esto, Elisa, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. ¿Quién puso en estos un corazón perfecto para someterse al liderazgo de David? Obviamente solo pudo ser Dios. Versículo 39, y estuvieron ahí con David 3 días. Esta es la fiesta de la unificación del reino. 39, estuvieron con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón, Neftalí, trajeron víveres, asnos, camellos, provisión, higos, pasas, porque en Israel había, ¿qué cosa? Alegría. Hasta ahí vamos a leer. Señor, por favor, lleva edificación al estudio de tu palabra en nuestros corazones, que aprendamos a vivirla, a ponerla en práctica. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Les pregunto, ¿con quiénes trató Dios en la cueva de Adulam? No te escucho, Pedro. Con los amargos de espíritu, sí, en parte. Pero no solo con ellos. Con David, absolutamente sí, en parte, pero no solo con ellos. Dios estaba forjando un corazón perfecto para todo el pueblo. Y para eso la cueva era necesaria. ¡Wow! Increíble, ¿no? Una guarida sucia se convirtió algo así como en West Point. West Point es una academia militar en donde dice la historia que el ejército de los Estados Unidos ha preparado a miles de sus más grandes hombres de guerra. Cantidad de generales se han graduado ahí. Y cantidad de veces las guerras se forjaron en esa academia. Bueno, no hago mal en decir que la cueva de Adulam fue esa especie de academia militar, la más famosa y la más importante de toda la historia. ¿Será que ahora el Señor nos está entrenando a nosotros también? ¿Será que esta cueva está... Bueno, debo decirles algo. Un centro de entrenamiento en donde se ocupan estilos de liderazgo de alta gerencia, en donde se ocupan las más inusuales y las más duras técnicas de entrenamiento para forjar el carácter de los hombres. Sabemos de sobra que no es un parque de diversiones. Y sabemos de sobra que no todos se gradúan de esos centros de entrenamiento. De hecho, muy pocos se gradúan.
Con esto quiero decir que en la cueva de Adulam no todos los que ingresan se van a graduar, porque el sufrimiento, la incertidumbre, la angustia y la desesperanza suele provocar dos reacciones cuando menos en los seres humanos. En un grupo lo que provoca es la mejor versión de ellos. Y en el otro grupo, la peor. Cuando digo la mejor versión, es que hay una cantidad de virtudes que se suman a aprenderse en ese centro de entrenamiento. Pero otros, en lugar de sumarse y aprender, lo que hacen es rebelarse contra esos métodos de entrenamiento. Nunca se gradúan. Pastor, ¿qué está diciendo? Creo que algunos. Esta época de incertidumbre y de angustia está sacando la mejor versión de ustedes, porque se están cobijando en el Señor. Pero también creo que algunos se han revelado ya a eso. Y como simple prueba lo digo, apenas llevan algunas semanas de relajamiento. Y para esos ya la lectura de la Biblia, la oración y el congregarse ya no es importante. Pero bueno, voy a hacer una pausa a esa aplicación porque debo regresar a la historia y explicar qué es la unificación del reino, que de hecho eso es lo que Esdras está registrando. ¿Alguna vez leyeron o escucharon sobre la época de oro de la nación hebrea? ¿Alguien sabe qué es la época de oro de la nación hebrea? ¿No? No. Toda en historia, los estudiosos dicen que toda nación tiene una especie de montaña en sus anales, es decir, tiene el surgimiento y la curva va ascendente hasta que llega a su top, a su máximo, a su clímax. Y esta es la época de oro. Y ellos insisten que después de esa época de oro empieza un descenso hasta desaparecer. En la mayor parte de civilizaciones en la historia de la humanidad, esta curva se cumple. Yo diría en todas, excepto en la hebrea. Ya les explicaré el por qué. Pero lo repito, surgimiento, la curva empieza a subir, llegan a su máximo y luego descienden. Ahora les estoy preguntando, en la nación hebrea, este máximo, este clímax o este top, en la historia de la nación hebrea, ¿cuál fue? Los historiadores llaman a 120 años de oro de la nación hebrea. ¿Cuáles son esos 120 años? Los gobiernos de Saúl, de David y de su hijo, Salomón. Yo no estoy del todo de acuerdo con los historiadores y no me vayan a apedrear de que esa es la época de oro, porque yo diría que Saúl es el surgimiento. Y yo diría que Saúl no experimentó una época de oro. Aun cuando no me gusta decir esto, tengo que estar de acuerdo en que sí, Salomón representa la época de oro, haciendo eco a que nunca en toda la historia de la humanidad un reino, bueno, hoy día tal vez cambia con los imperios actuales, pero en la historia ningún reino fue tan rico como lo fue el gobierno de Salomón. Y en honor a ello, bien hacen en decir la época de oro. Pero
voy a agregar un concepto que los libros de historia no lo usan y que para mí es el más importante. Yo no voy a hablar de la época de oro, yo voy a hablar de la época de gloria de la nación hebrea. Así que voy a cambiar esta curva y no voy el máximo, el clímax, no lo voy a achatar, sino que yo voy a hablar de un pico. Y este pico es lo que yo llamo la época de gloria de la nación hebrea, que es lo que se registra en el capítulo 12. ¿Por qué le llamo la época de gloria de la nación hebrea? Porque fue la única vez, oigan, la única vez en la historia de la nación hebrea en donde las 12 tribus con corazón perfecto se sometieron al gobierno de un solo hombre. La única vez en la historia. Pastor, ¿no lo hicieron con Saúl? No, ¿qué va? Saúl siempre tuvo que enfrentarse a cierta resistencia u oposición. De allí su inseguridad y los celos con David. Su carácter, su pecado y 100 cosas más. Pero pastor, Salomón, él sí gobernó sobre todos. Oh, no conoce usted la historia de Salomón. Salomón cometió horrores al principio de su gobierno. ¿Alguien quiere decirme el más grande de sus horrores? ¿Contabilizar sus grandezas? No. Casarse con mujeres, eso fue gravísimo, pero no fue, a mi gusto, el peor de sus horrores. Permitir ídolos, no. Su gabinete de gobierno eran jóvenes igual que él. Pobres aquellos que sus gabinetes son jóvenes. Pastor, ¿qué está hablando? La historia. Les narraré un pequeño detalle. Cuando Salomón se enfrentó a la primera resistencia, no fue resistencia, fue una especie de reclamo, pero con respeto. Le dijeron los príncipes de las tribus, los patriarcas, estamos teniendo impuestos demasiado altos. Necesitamos que aflojes un poco y nos someteremos a tu gobierno con el mismo corazón perfecto con el que nos sometimos al gobierno de tu padre. Salomón consultó con sus nuevos, eso fue Jeroboam. Consultó con su, ¿seguro fue Jeroboam? Ok, consultó con su gobierno. ¿Recuerda a alguien de ustedes lo que le dijeron? ¿No? ¿Nadie recuerda? Si tu padre, sí, se estaban quejando de Salomón, no de David. Se estaban quejando de los impuestos que Salomón les puso. Pero para entonces ya era el hijo de Salomón. Entonces Jeroboam les respondió: voy a consultar con mi gabinete. Y su gabinete, que eran jóvenes, ¿qué le dijeron? ¿Alguien tiene idea? Le dijeron: si tu padre gobernó fuerte, nosotros los gobernaremos como escorpiones. Póngales más impuestos. Salomón partió el reino. Cuando él gobernó, las 12 tribus ya no estaban felices con él. Y cuando llegó Jeroboam, mucho menos. Ahí se partió por completo y surgió el reino del norte y el reino del sur. Y aquí en internet dicen que fue Roboam.
Es que Roboam y Jeroboam reinaron juntos, pero no me voy a meter a toda la historia. El asunto es, la única vez en la historia en donde se gobernó con un corazón perfecto, y corazón perfecto significa que las 12 tribus estaban dispuestas a someterse a su rey, fue en el gobierno de David. Y eso es el capítulo 12. A esto los historiadores llaman la unificación del reino. Y a esto yo le llamo el pico de la nación hebrea, la época de gloria. Por cierto, no es tema de hoy, pero, y cómo no mencionarlo, ¿saben qué sigue a este momento? ¿No? Todas las tribus llegan y los 12 príncipes tienen un corazón perfecto y le entregan la estafeta del gobierno a David. Si usted es David, ¿qué seguiría después de esto? Sorpréndanse y díganme si David no tenía un corazón para Dios. Lo que David dijo es, miren, lo que sigue ahora es una capital. Vamos a convertir a Jerusalén en la capital del reino, una casa de gobierno, pero no sin antes traer la presencia de Dios a Jerusalén. Así es que, como ansias, pero eso es hasta el miércoles. Lo que sigue es cuando David trae el arca del pacto a Jerusalén. Dejemos hasta ahí la historia, ya sabemos de qué trata el capítulo 12, ya sabemos el pico, la época de gloria. Ahora regresamos a nuestros quehaceres, van a sus trabajos, a sus países. Dentro de 12 meses, 15 meses, 2 años, alguien les pregunta, oigan, ¿cuál fue la mejor época de la nación hebrea? ¿Qué van a decir? ¿Cuál época, Dani? La época de la unificación del reino, sí. ¿Y cuál fue esa época? El gobierno del rey David. ¿Y por qué fue la época de oro? Porque era un corazón perfecto bajo un mismo rey. Ahora, ¿por qué todos tenían un corazón para ese rey? Porque obviamente era un buen rey. Paren ahí. Cómo nos gusta a los predicadores fastidiar a David y mencionar su pecado con Betsabé y otro montón de desórdenes y la cantidad de hijos que tuvo con distintas mujeres. Y vaya que son cosas horrendas que hay que mencionar, pero debo decirles esto. David empezó a perderse después de los 50 años. Los primeros 50 años de vida, David tenía un corazón para Dios. Los primeros 17 era un niño. De los 17 a los 30 estuvo en la cueva. De los 30 en adelante hasta los 50, 20 años, fue un rey que amaba a su pueblo y un pueblo que amaba a su rey. Ya en los 50, la gloria se le fue a la cabeza, junto con ello se contaminó, y los siguientes 20 años de David, miserables. Él lo dice, pobre David. Todos dicen que la idea es disfrutar los últimos 20 o 30 años de vida, después de 50 años de duro trabajo. David pasó miserables años, de los 50 a los 70. Sufriendo terriblemente, consecuencia de sus pecados a los 50. Pero bueno, ¿por qué dije que voy a hacer pausa a la historia? Porque les tengo que preguntar. Han respondido muy bien, pero aquí viene la pregunta de oro, o la del millón. ¿Dónde se forjó la época de oro
la época de gloria de la nación hebrea. En la cueva de Adulam. Wow. Esos años de angustia, incertidumbre, de tristeza, de soledad, forjaron la gloria de David, de los valientes de David y de los príncipes de la unificación del reino. Vaya que Dios, como supremo alfarero, estaba en la cueva rompiendo esos jarros y diciendo en ese taller: David, tengo que hacerte de nuevo. Estaba diciéndole a esos príncipes: no, ustedes no sirven, tienen un mal corazón, tengo que moldearlos. Y los valientes, que no eran más que un grupo de delincuentes, los estaba haciendo nuevos. Oigan, después de lo que les estoy narrando en la historia, la cueva les parece un lugar tan poco apetecible. ¿Les parece un lugar al que no quieren ir? ¿Cómo les parece ahora la cueva? Como un centro de entrenamiento en donde los que se gradúan con honores van a la época de gloria de la iglesia de Cristo. Pastor, ¿acaso nos está empujando a decirnos que debemos estar felices en medio de este encierro, en medio de esta incertidumbre, en medio de la mortandad que en medio del día destruye, en medio de perder mi trabajo, en medio de todo lo que está pasando? Yo no dije que debemos estar felices de eso. Ningún centro de entrenamiento es un parque de diversiones. Yo solo dije que la cueva no es tan mala como pensábamos. Pero les dije también que de ese centro de entrenamiento un grupo se gradúa y otro no. Hablemos de dos cosas necesarias para graduarse de la cueva de Adulam. Reitero mi pregunta. Dos cosas necesarias para graduarse de esa cueva. ¿Pueden sugerir una? No te escucho. La humildad. Sin humildad no hay forma de salir de ahí. Es que los problemas, las tribulaciones y las angustias regularmente desarrollan en el corazón del ser humano o la humildad o el resentimiento, dos extremos, opuestos. El haber perdido algo que amamos o algo o alguien a quien amábamos, en los que el centro de entrenamiento no nos enseña nada, nos desarrolla resentimiento, casi odio, porque no entendemos y creemos que se nos debe explicar por qué pasa todo en la vida. Dureza de corazón. Y esa dureza de corazón se traduce también en soberbia. Y después de la soberbia, dice la Biblia, está la caída. Algunos empiezan a decir, de algo me tengo que morir. ¿Qué importa? Voy a arreglármelas como sea. Y si las cosas ya están mal, que se pongan peor. Dejan de congregarse. Dejan de conectarse y estudiar la Biblia porque quieren hacer su voluntad. Y quieren encontrar gozo y paz haciendo lo que les da la gana. Como si Dios estuviera con un gran cincho diciendo, ¿por qué haces lo que te da la gana?
Entonces no quiero oír a Dios. Eso es lo que provocan algunos. Saben que perdón es una de las palabras que menos desarrollan los que buscan lo opuesto de la humildad. No quieren perdonar a su prójimo ni a sí mismos. Si estuvieran leyendo el libro de C.S. Lewis, recordarían que en esta semana estudiamos un capítulo en donde decía que solo hay una vía para encontrar el perdón. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuál es la única vía para encontrar perdón? Perdónalos de la misma forma que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la única vía. Y que es cierto que a veces puede ser difícil perdonar a aquellos que están matando a nuestra gente. Él pone el ejemplo de la Gestapo, estaban en medio de la guerra. Pero dice, pueden empezar practicando, perdonen en su casa a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres. Pero como las personas que han endurecido su corazón no están escuchando esto ni quieren escucharlo, lo último que van a desarrollar es humildad en su corazón. Y sin humildad no hay grandeza. No hay forma de salir de la cueva. ¿Sabe lo único que estamos logrando aquellos que nos llenamos de lo contrario a la humildad? Nos estamos llenando de pequeñas vías de escape de nuestra desgracia. Ojalá sea capaz de explicarles esto. Esas pequeñas vías de escape. ¿Recuerdan que cuando abrieron en Europa la cuarentena, recuerdan que hubo un gremio que se quejó y que todo el pueblo exigió que lo abrieran? Y que en América nos sorprendimos. No fue el deporte. ¿Alguien recuerda? Las noticias hablaban tanto de eso, que los europeos exigían que ese rubro se abriera. ¿No? Los bares. Ahora sí recuerdan que al fin los gobiernos tuvieron que decir, bueno, está bien que abran, pero que en la calle, que no entren a espacios cerrados. Yo sé que ustedes y yo como americanos, Jenny, yo sé que ustedes y yo como americanos dijimos, wow, ¿cómo pueden estar peleando por algo así? Por el concepto que significa para nosotros los americanos un bar. ¿Qué es un bar para los americanos? Peor para los latinoamericanos. Un bar es un lugar de mala muerte. Alcohol, drogas, podredumbre sexual, sitios de depravación. Eso es un bar para los americanos. No así para varios países de Europa. Para varios países de Europa, los bares son más bien lugares de albergue social, en donde la soledad que un hombre vive o una mujer la acalla en un bar 2 horas en la noche. Un bar es un lugar en donde quien no tiene amigos puede encontrar amigos. Un bar es un lugar en donde la tristeza se calla por algunas horas. Es un centro de convivencia.
De allí que le llamen albergues sociales como sustitutos. No todos los que están ahí son alcohólicos. Claro está que la venta de alcohol es parte de su idiosincrasia, pero no es el alcoholizarse la razón de un bar. De hecho, les voy a contar un dato todavía más curioso. Claro, no es parte de nuestra cultura, por eso me imagino lo desconocen la mayoría. Hace 20 años, no me acuerdo si 30, y no importa, Billy Joel, el famoso cantante de música secular, inmortalizó un poema a los bares. Y no todo el mundo lo descubrió. ¿Por qué? Pienso que no lo descubrieron primero porque no saben sobre esa cultura y supongo que también la dificultad del idioma. Lo único que escucharon fue una canción con un ritmo especial, bonito, pegajoso, pero nunca se imaginaron la calidad de poema que era. La canción se llamó Piano Man, que traducido al español es un hombre en el piano o el hombre del piano. Ahora, si usted revisa la letra, que no pierda su tiempo, se la voy a contar, pero si usted revisa la letra de esa canción, lo que él narra en esa famosísima canción es cómo él hacía feliz en su piano a un anciano. Dice, era un sábado en la noche. Y cuando yo empecé a tocar mi piano, ese anciano llegó y me dijo que con su trago quería hacer un brindis, pero que por favor tocara la melodía que le recordaba su corazón. Y la canción empieza con la melodía que es una vieja dulzaina. Claro, esa vieja dulzaina estira, encoge el corazón de esa generación y en el poema luego surge que se acerca otro hombre más. Uno se llama Paul, otro se llama Debbie y le dicen que uno es veterano de la Navy y que el otro es un empresario en bancarrota que quiere emborracharse porque su alma necesita reír. Y al final todos le dicen a Billy, hey, hombre del piano, haznos sentir bien unos minutos. Y luego todos se suman a cantar con Billy Joel. Eso es lo que un bar propina. Si yo les dijera ahora, en una sola palabra, lo que les he descrito, díganme qué es una buena palabra para un bar. Sí, ya habíamos usado albergue. No, no es perdición. Es un refugio. Por eso les dije, son vías de escape de 1 o 2 horas. Lo que estaban diciendo en Europa es, hemos estado encerrados 90 días, necesitamos un poco de relajamiento, un poco de amistad, un poco de refugio social, emocional, porque claro está, ellos no tienen el refugio espiritual. Ahora, si nosotros estuviéramos viviendo en Europa, yo les preguntaría, ¿dónde está nuestro refugio? Si nosotros como Iglesia de Cristo viviéramos en Europa, ¿dónde está nuestro refugio? ¿Perdón? No, no está en la iglesia, las iglesias están cerradas. ¿En los bares? Nuestro refugio está en nuestra cueva. Porque nuestro refugio no es el espacio físico en donde vivimos nuestro encierro. Nuestro refugio es la presencia de Dios en nuestras vidas, generando humildad y generando dependencia de Dios. Cosa a la que algunos se resisten.
Pastor, volvió a exagerar. ¡Ja! Vayan al libro de Salmos. Empecemos por el Salmo capítulo 18. Tengo 30 versículos, pero solo voy a usar los de los Salmos, 3 o 4, porque no tengo el tiempo. Para que vean que yo no estoy tratando de darles un consejo de vivencia personal. Salmos 18. ¿Lo tienen? 18. 10 y 8. 18. Dice, verso 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío. Paren ahí. ¿No les suena que quien está escribiendo esto está sufriendo? Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Díganlo en voz alta. Mi alto refugio. Y miren arriba quién lo escribió. David. ¿Cuándo lo escribió? Ahí dice cuándo. Cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Ahora, ¿dónde lo escribió entonces? En la cueva. La cueva fue un refugio para David. Fue su roca y su castillo. David llamaba castillo a la cueva. Revelador, ¿no? Ahora vean el 59. Siempre Salmo. Salmo 59. ¿Ya? Verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. ¿Y qué? Y mi refugio. ¡Wow! ¡Ey, sorpréndanse! Vean al principio del capítulo 59 quién lo escribió y dónde lo escribió. Al músico principal, Mictán de David. Mictán es una especie de salmo. Cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Ahora vayan al 59. Aquí mismo en el 58, vean el 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, ¿qué cosa? Estoy en 59, 17. Sí, eso les dije, ¿no? No. 59, 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, ¿qué? Mi refugio, el Dios de misericordia. ¿Qué era lo que pasaba haciendo David en la cueva? Adorando al Señor. Por eso podía decir mi refugio. 71, capítulo 71, 7:1. Y no sé quién lo escribió. Verso 3. Sé para mí, ¿qué cosa? Una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Aquí en mi Biblia dice que fue escrito por un anciano. Me pregunto, ¿habrá sido David cuando ya era un anciano? Wow. ¿Cuál de estos quieren memorizar?
A mí me gustó el del capítulo 18 y como no me queda tiempo para escucharles en internet, me quedaré con ese, que mañana aparecerá en las redes. En resumen, la unificación del reino, 12 príncipes con un corazón perfecto para someterse al mejor rey de Israel en la historia. Esos 12 príncipes, el gobierno de David como rey, me refiero a sus ministros, y David mismo como rey, donde forjaron la época de gloria, en la cueva. ¿Qué hacían en la cueva? Adorar al Señor, confiar en Él. Desde que comenzó este tiempo les digo, y algunos de ustedes que me han contactado les he dicho lo mismo, métase con el Señor como nunca antes lo hizo, que Él sea su refugio. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña. Y si hay alguien sin Jesús en medio nuestro, a través de las redes, por favor toque su corazón tan grande que él o ella puedan hacer a su Hijo Jesús como su refugio. Nosotros no necesitamos un bar, no necesitamos un parque, no necesitamos un cine, ni la playa ni la montaña, para relajarnos y entretenernos y para sentir refugio. Lo que nosotros necesitamos es la cueva y amar este tiempo como el tiempo en donde Dios está tocando nuestros corazones. Y nosotros nos comprometemos, Señor, a desarrollar humildad, perdón, dependencia total de la oración, de la lectura bíblica y de la adoración. Gracias por hablarnos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Si usted quiere recibir a Jesús como su personal Salvador, tenemos un número al que puede llamar. Si se siente más cómodo, llame a su amigo o familiar, quien le invitó a ser parte de este programa. Pregúntele cómo hacer la oración, cómo empezar a conocer a Jesús. Y los que ya conocíamos de Jesús, que esta cueva sea un tiempo memorable. Si es que salimos bien librados de esta cueva, cuando salgamos, que empiece la época de gloria, porque nuestro refugio fue nuestro Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos vemos mañana en la noche y que la paz de Dios les haga pasar un hermoso fin de semana.